Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Esto es Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizan los temas político-electorales más relevantes de nuestro país. En cada emisión, la opinión calificada y reconocida de especialistas en la materia. La justicia electoral al alcance de todas y todos. Soy Guadalupe Juárez y lo invito a que nos siga a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Amigos, un gusto como siempre saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Qué bueno que están con nosotros porque en esta ocasión estaremos hablando de la Ley General en materia de delitos electorales, y para hablar del tema está con nosotros como invitado especial el doctor Eber Betanzos Torres. Él es asesor del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eber, como siempre, un gusto tenerte aquí en este espacio, ahora con nuestra cara renovada. ¿Cómo ves? Muchas gracias, Guadalupe, por la invitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y les felicito por estos mecanismos tan interactivos y tan cercanos a la ciudadanía para intercambiar temas electorales que son de gran importancia para todos. Empezó el ya proceso electoral, 7 de octubre, va todo en marcha. No hemos hablado de delitos electorales, pero ahora es el momento, porque ¿qué tal que yo hago un desayuno en mi casa, invito a alguien y después se considera la tamalada como un delito electoral? Quisiera que nos dijeras qué es, cómo se define el delito electoral. Bueno, quisiera pedirles que pensemos en el delito electoral como una acción o una omisión que es sancionada por las leyes penales porque contraviene los principios básicos de la función pública electoral o de consulta. Y aquí estoy hablando que se refiere a valores tan importantes, tratándose, por ejemplo, del voto, de su libertad, universalidad, individualidad, independencia que debe tener, o tratándose en el desahogo del propio proceso electoral de todos aquellos mecanismos que garanticen la equidad en la contienda electoral. Y por ello es como las leyes penales van a establecer sanciones a este tipo de conductas que se consideran inapropiadas para los intereses nacionales en su vida democracia. Ahora, hace mucho tiempo tengo entendido que no se le metía mano a esta materia. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué estamos hablando de una ley general? ¿A qué se refiere? Quisiera responder en dos partes. Primero, platicar un poquito acerca de la evolución que ha tenido la materia penal electoral en nuestro país, que debemos decir que un avance realmente muy importante se da cuando se expide en los años 90, 1990, una reforma al Código Penal Federal donde se introducen por primera vez tipos penales electorales. Es decir, por primera vez hay sanciones contra aquel funcionario que no cumpla con sus responsabilidades de garantizar la democracia del proceso electoral y se altere el padrón o se coaccione el voto de los ciudadanos, y aparecen primeros tipos electorales sobre esta materia. En el 94 se va a crear la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y va a haber una reforma que va a adecuar, pensando que esta es una materia que se transforma muy rápidamente, en el 96, los tipos penales para darles una mayor actualidad. Sin embargo, desde 1994 hasta la reforma que va a incidir en esta materia con la expedición de la Ley General de mayo del 2014, no hubo ningún tipo de ajuste en la materia penal electoral en el país. Estamos hablando de que en estos casi 20 años ocurrieron reformas al sistema electoral importantes. Cito la reforma de 2007, los ajustes que se hicieron en 2008, 2009, pero que no habían provocado ningún tipo de ajuste de carácter normativo cuando las circunstancias lo exigían. Por ejemplo, nuestras normas penales, nuestras normas electorales hablaban de las precampañas y hablan de las precampañas, sí, pero antes no en existía. Las normas penales, claro, y en las normas penales no se establecía ninguna posible conducta que fuese objeto de tutela del derecho penal para que no se cometa en este tipo de materias. Porque muchos se adelantaban, ¿no? Y entonces dijeron, ¿qué onda? Si las campañas empiezan en tal fecha, ¿por qué estamos haciendo la precampaña? Y ahí fue cuando se empieza a revisar otra vez cómo se puede hacer que se regulen estas para que no sea un delito. Es correcto, y ahí es donde viene otro cambio importante, en mi punto de vista, en la forma en la cual se regula esta materia. Hoy estamos ante una ley general.
Y nosotros, cuando en el imaginario colectivo pensamos de normas penales, de inmediato nos imaginamos un código penal. Decimos, ¿por qué está en una ley general y no en un código penal federal o local esta materia? Y bueno, lo primero... Oye, pero no todos los ciudadanos pensamos lo mismo, como los especialistas. Nosotros decimos, bueno, ¿es una ley que lo cambia todo? No exactamente. Ahora llegaremos a explicar esos puntos. Me parece que debe ser visto de la siguiente manera. La división de competencias en este país habla de competencias federales, competencias estatales y competencias municipales. Todas coinciden en un mismo espacio de jurisdicción, es decir, donde su fuerza normativa se aplica, que son los Estados Unidos mexicanos. Lógicamente hay leyes federales, leyes locales y leyes municipales, más hay una cuarta categoría de leyes, que son las leyes generales, que no son ni federales, ni estatales, ni municipales, sino son aquellas en donde el constituyente permanente decide no ejercer su facultad de distribución de competencias, sino decide que todas ocurran en un mismo espacio. Y por tanto se da una facultad de carácter constitucional, en este caso el artículo 73, fracción 21ª, que faculta a que el Congreso de la Unión establezca normas generales en esta materia y se faculta para expedir la ley general en materia de delitos electorales. ¿Qué va a implicar esta ley? Que la competencia para conocer va a corresponder a una instancia especializada, en este caso la Fiscalía, que se va a encargar de conocer los delitos electorales, y su materia de juicio van a ser los tipos que están contenidos en esa ley general y solo de manera complementaria acudirá a lo que ya existe en el Código Penal Federal en su título 24, lo que existe tratándose de la materia que sea competencia de las fiscalías locales para sus códigos estatales y las demás normas que resultaren aplicables al caso. Congruente con esta legislación también se establece que los estados, es decir, las entidades federativas, contarán con fiscalías también especializadas para esa materia. Ahora, también preguntarte, las personas que nos están viendo no saben de delitos electorales. ¿La FEPADE con esta nueva ley cambia, sigue siendo lo mismo? ¿Qué pasa con la famosísima FEPADE que todos recordamos por alguna campaña, ¿no? Denúncialo a la FEPADE. Exacto. Lo diremos en términos, me parece que muy gráficos. Hoy la Fiscalía tiene dientes que antes no tenía. Antes sus facultades para conocer de determinadas conductas quedaba acotado. Pongo el caso de las precampañas. Uno iba, denunciaba ante la FEPADE por una situación de compra y coacción del voto en la precampaña y no había delito que perseguir. No estaba establecido en las normas penales. Hoy ya tiene competencia para conocer ese tipo de conductas. Por ejemplo, esto va a hacer que la Fiscalía pues cambie su modelo de prosecución del delito electoral e inclusive la reforma es más amplia porque en esa ley general en materia de delitos electorales se están articulando los esfuerzos de prevención del delito. Las series de modificaciones que ha habido en el sistema penal en los últimos 10 años en nuestro país habían motivado que las tareas de prevención fueran una facultad más vinculada a la entonces Secretaría de Seguridad Pública que a las instancias de la Procuraduría General de la República, con lo cual pues hacía difícil la tarea de prevención, que es la más importante. Dicen que más vale prevenir que lamentar, por supuesto, ¿no? Por Pero, supuesto. por ejemplo, si yo no sé qué es un delito electoral, ¿cómo prevengo ese delito electoral? Si yo no conozco toda la ley, si yo no conozco todo lo que ha cambiado. Es al punto al donde vamos. En esta reforma se establece que los programas de prevención los van a establecer en coordinación la Procuraduría General de la República a través de esta Fiscalía Especializada y el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué razón? Porque evidentemente la materia penal es una materia de especialistas que se dedican a este tipo de materias. El lenguaje de las elecciones es un lenguaje absolutamente ciudadano que tiene que tener una correspondencia congruente y le tocará a las instancias de procuración de justicia y al Instituto Nacional Electoral establecer los mecanismos que sean idóneos para mostrarle con toda claridad a la ciudadanía en qué supuestos se están cometiendo delitos electorales y por qué vale la pena que denuncien. Y lo diría en una cuestión muy sencilla, para que el voto cuente y para que el voto se cuente.
Claro. En el ejemplo que ponía yo al inicio del programa, las famosas tamaladas, los desayunos donde pues era aparentemente algo muy inocente, yo te invito a mi casa, un grupo de personas y después ya con la barriga llena, corazón contento, nos vamos todos juntos a votar. Y en el camino vamos platicando del partido que a mí me gusta y entonces eso podría eso podría ser un delito electoral o no necesariamente. Depende de la situación. De lo que estamos hablando es de una situación donde efectivamente haya una coacción, un condicionamiento del voto que algún ciudadano desee emitir libremente y que ante una conducta se encuentre afectado en su ejercicio de libertad. Si yo invito, como en el caso, a vecinos míos, compañeros, amigos, a que se reúnan en un domicilio para tomar tamales y de ahí nos vamos todos juntos a votar, inclusive yo los invito, que soy el que quizá tengo un vehículo, que me acompañen y vamos todos juntos, solo se configurará el delito electoral si yo les digo, yo los llevo pero con el condicionante de que ustedes voten por tal partido o por tal candidato. Si nos organizamos todos juntos para ir en un ejercicio ciudadano, no habría un delito electoral. Oye, ¿cómo se legisló ahora que tenemos redes sociales, ahora que tenemos tantas gadgets y todas estas cuestiones de la tecnología? ¿Se legisló también? ¿Se vio esto de los teléfonos, por ejemplo, ahora que le sacas la foto para revisar efectivamente que votaste por el partido que yo te dije? Es una nueva de las conductas que se ha incluido. Antes de esta reforma, no existía la posibilidad de sancionar estas conductas regulares en los últimos años en algunas entidades federativas donde se ha presentado este caso, que los partidos exigían que para garantizar el pago de un determinado apoyo tenían que mostrar que habían votado por determinado candidato, partido o coalición, tomándole una fotografía. Hoy eso ya es un delito y es un avance que ofrece nuestra legislación, pero vale la pena, me parece, poner énfasis en una situación. La materia electoral es tan cambiante, es tan dinámica como la sociedad misma, y eso hace que sea necesario que su actualización de tipos penales sea constante y la capacitación de su personal para afrontar las propias situaciones que la interpretación de la norma penal puede presentar cuando estos sean elevados ante los órganos impartidores de justicia, hace que estén suficientemente capacitados para dar respuestas asertivas. Oye, es que somos recreativos, ¿no? Cada año la verdad es que le buscamos y le pensamos en alguna otra cosa y la verdad es que nos sale re bien. Empezamos con el ratón loco, con el carrusel y no sé cuánto, y vamos ya ahora en los celulares y en los iPads y en llamar a todo mundo a través del celular para que vote por tal partido, ¿no? Exacto, y los tipos deben ser suficientemente dinámicos. Pongo un ejemplo que se detectó en la jornada electoral de 2006, por citar un caso real en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Se reciben denuncias en donde ciudadanos manifiestan que en la madrugada, cuando ellos están descansando, les llaman de determinados partidos políticos. La pregunta es, ¿realmente le están llamando de esos partidos políticos o son los contrarios que generan simulaciones de estas opciones políticas precisamente para causar una opinión negativa sobre determinado partido? Puede ser, ¿eso se investiga? Se investiga, claro. Cualquier llamada que se recibe por parte de la Fiscalía da motivo a que si hay los elementos suficientes, pues se genere una acta circunstanciada en la cual se valoran estos elementos y haciendo uso de una facultad que tiene el Ministerio Público para conocer de oficio cualquier conducta que lesione un bien jurídico tutelado penalmente, no necesariamente de materia electoral, pero cualquier situación constitutiva de delito, es necesario investigarla y si hay elementos, pues evidentemente proceder para que se analice el asunto y, de ser el caso, se impongan por los órganos impartidores de justicia las sanciones correspondientes. ¿Cualquiera puede cometer un delito electoral? ¿Partido político, ciudadano, funcionario? Cualquier persona puede encontrarse en esa situación inconveniente de cometer un delito electoral. Digo inconveniente porque la lesión es a la democracia mexicana. Evidentemente, tratándose de la legislación penal, hay que distinguir y hacer congruentes las sanciones, las penas con las categorías de personas infractoras. Si hablamos, por ejemplo, de un funcionario público,
la situación debe estar agravada. Si hablamos de un funcionario partidista, la situación también es mucho más grave que lo que podría pasar con un ciudadano, con un corriente que en su fuero interno decide mal y va 2 veces a votar, por ejemplo, ¿no? Pero si se trata de un funcionario público, es una sanción mucho mayor. Ahora, háblanos del proceso electoral. ¿Se puede cometer un delito electoral antes, durante y después? Sí, claro. ¿Sí? Hay la posibilidad de encuadrar los tipos penales, dependiendo de la conducta que se esté sancionando, en cualquiera de estas etapas de un proceso electoral. Uno puede decir, cuando no hay elecciones, pues, ¿qué hace la FEPADE, verdad? Bueno, pues lo que se dedica a hacer es a cuidar los sistemas que hacen posible la democracia mexicana desde el punto de vista, por ejemplo, del Registro Federal de Electores. Si alguien altera el Registro Federal de Electores cuando va a obtener su credencial para votar con fotografía y saca varias credenciales de elector, pues evidentemente va a causar una anomalía que podría darle la posibilidad de presentarse en diferentes casillas a poder emitir un sufragio, lo cual pues evidentemente es incorrecto. Este tipo de circunstancias pues se generan antes de que ocurra un proceso electoral, si bien hay muchas otras conductas que pueden estar relacionadas con esta situación. Tratándose, por ejemplo, de este mismo registro, si algún servidor público o un tercero vende los datos que están contenidos en ese registro, también está cometiendo un delito electoral. Como ya ocurrió, ¿no? Exacto, por citar casos. Por citar, sí. Que la gente conoce muy bien, además. Que están presentes y que son delitos electorales que se cometen constantemente y que por lo tanto hacen necesaria la presencia de una institución que dé trámite a este tipo de conductas. Pero ahí es donde otra vez se subraya su carácter de institución especializada, porque habrá que distinguir algunas conductas en donde el motivo sea de carácter netamente electoral y otras conductas que también sean delitos, pero que no necesariamente estén vinculados con el desarrollo de un proceso, sino corresponden a otras conductas delictivas. Oye, ahora los partidos políticos tienen mucho dinero, muchísimo dinero, y se hablaba de que si ahora el tema va a ser comprar el voto o realmente dar la batalla y realizar una muy buena propuesta para que la gente acuda, porque estamos acostumbrados a que se regala cemento, se regala varilla, se da dinero en efectivo, no sé, todo, bueno, hasta tortilleros, ¿no? Botes para el agua, en fin. Y ese tipo de situaciones hacen otra vez recalcar otra ventaja que tiene esta legislación novedosa, que hay que decir que no siempre va a encontrarse ante patrones regulares de conductas, sino más bien en un intenso dinamismo a situaciones que tendrán que ser valoradas en cada caso. Pero, por ejemplo, tratándose de partidos políticos, algo que ha ocurrido, no solamente en cuanto a el uso de sus mecanismos de convicción para obtener el voto a favor de ellos, sino también cuando los partidos políticos dejan de existir, porque no reúnen los porcentajes mínimos que se exigen para su existencia, y cuando eso ocurre, pues los bienes que pertenecían a los partidos políticos pues deben regresar al erario del Estado. Mas no ocurría eso. Y no había forma de perseguir penalmente cuando no se habían seguido los procedimientos transparentes y adecuados para la rendición de cuentas de un partido político que se encontraba en extinción. Hoy, por ejemplo, es algo que puede acotarse y que implica una responsabilidad mayor para la Fiscalía en términos de garantizar que no solamente la ciudadanía se encuentre con la tranquilidad de que puede votar libremente y que su voto pues va a ser absolutamente respetado, sino también con la tranquilidad que los partidos políticos, a través de los cuales se ejerce parte muy importante de la vida ciudadana en este país, pues van a cumplir a cabalidad todos aquellos elementos que se esperan de una entidad encargada de la democracia. Oye, por ejemplo, las compañías, estas que invitaban a los trabajadores a votar por tal o cual partido, eso tampoco estaba regulado. ¿En esto ya se determina? En esto ya no tienen posibilidad de desarrollar este tipo de funciones. Sí. Esto también lleva a otro punto interesante. Cuando se habla de normas de este género, es muy importante las definiciones que se den sobre aquellos que pueden incurrir en las conductas que se están sancionando.
por ejemplo, la categoría de servidor público. ¿Qué vamos a entender por un servidor público? ¿No? A una persona que esté en la administración pública federal solamente, o aquel que esté en los órganos constitucionales autónomos, en los partidos políticos, aquel que recibe recursos públicos federales, o establecemos una categoría acotada o amplia de quienes se ubiquen en esta posición a efecto de que haya certidumbre por parte de las personas que se desea que sus conductas queden controladas, que se hace, por ejemplo, a través de esta norma, definiendo con claridad qué se entenderá por un servidor público, qué se entenderá por un funcionario partidista, por un funcionario electoral y por un ciudadano, en términos muy amplios, ¿no? Todo aquel que tenga esta categoría en términos constitucionales. Oye, el tema de las campañas financiadas por el narcotráfico, ¿hay quién lo ve, quién lo revisa, quién castiga? ¿Por parte del INE, es la Fiscalía, el Ministerio Público, la FEPADE? ¿Quién? La Fiscalía asume competencias para ese tipo de materias. Y no solamente tratándose de las campañas, también en las precampañas. Esa es una situación relevante e importante para que se garantice que en el desahogo de las campañas no existen condicionamientos de este género sobre el origen de los recursos que más allá de lo propio incorrecto de esta función, en lo futuro van a generar vínculos difícilmente superables por aquellos que resulten electos, y son competencias que asume la Fiscalía. ¿Qué destacarías de lo más relevante que tenemos que entender los ciudadanos de esta ley general? Bueno, en primer lugar diría que tratándose de una ley general estamos refiriéndonos a que el Estado mexicano como tal está asumiendo una preocupación manifiesta por regular todos los supuestos que tienen que ver con las elecciones en una suma de convergencias municipales, federales y estatales para atender esta cuestión. Y está estableciendo, además, declaraciones importantes como que los estados tengan la obligación de tener fiscalías de carácter permanente que traten de manera especializada la cuestión electoral. Antes lo que ocurría es que eran muy pocas entidades federativas las que tenían fiscalías permanentes para atender este asunto, y en segundo lugar, fiscalías de carácter especializado. Es decir, eran áreas de sus organizaciones que se encargaban, sin contar con los recursos financieros, materiales y de personal, para atender esta cuestión. Hoy tienen una obligación de carácter normativo general para que establezcan disposiciones de este género. Otra ventaja que también me parece muy importante en función de esta reforma, que se han regulado situaciones que daban pie a impunidad, y hay que decirlo en todas estas palabras, como es el caso de las precampañas, como es el caso de la extinción de los partidos políticos, como es el caso de recursos de procedencia ilícita, que derivado de lagunas en una legislación que durante casi 2 décadas no es ajustada a la realidad, y que lesionaban profundamente un desarrollo congruente de la democracia en el país, de acuerdo a todo su sistema electoral que se va transformando. Y un último punto, si hay algo que se enfatiza ampliamente en esta ley general en materia de delitos electorales, es la capacitación, no solamente del personal que desde la Fiscalía Especializada atenderá estas cuestiones a nivel general, sino también tratándose de los estados, cuando se dice que se establecerá un sistema nacional de capacitación para todos aquellos funcionarios que estén involucrados en esta tarea, con lo cual contaremos siempre con personal con mayores aptitudes profesionales para desarrollar la sensibilidad que implica un desahogo adecuado de esta materia. Si alguna persona comete un delito electoral y argumenta que no sabía, ignorancia, ¿se le perdona, se le disculpa? No, en nuestro sistema legal la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Si bien en materia penal algo que ocurre es que las penas siempre son graduadas de acuerdo a las características de la persona imputada y a las circunstancias que se involucran en el asunto. Tratándose, por ejemplo, de una persona que lo hace sin que obre mala fe en su conducta porque lo ignoraba, evidentemente la sanción que se va a establecer es mucho menor. Por eso, cuando se establecen las sanciones en materia penal, se dice en un supuesto, cuando una persona vote 2 veces, que es el ejemplo que yo había puesto, la sanción que puede tener pues va a empezar en ese sentido con 6 meses.
si se trata de alguien que se encuentre en esta circunstancia, y después se va a elevar hasta 3 años. 3 años si hubiera, por ejemplo, la mala fe, ¿verdad? Si no, pues simplemente 6 meses son los que corresponderán a su sanción. Y lo mismo pasa en términos de la multa que se establezca, que siempre hay graduaciones, establecen 50 días de salario mínimo hasta 100 días de salario mínimo, o en otras conductas de 100 días de salario mínimo a 200 días de salario mínimo, dependiendo de las circunstancias que obren en la conducta específica. ¿Crees que con esta nueva ley y con todas las sanciones y con toda la información que nos has dado, realmente se desanime a alguien a cometer delitos electorales? Se da un paso muy importante. No es el único, ni es un elemento a no quedar alerta por parte de aquellos que diseñan las normas y aquellos que aplican las normas a mostrar las insuficiencias que en un tinglado normativo se pueden establecer, ¿verdad? Y para la ciudadanía, que me parece que lo más importante para el desahogo adecuado de un sistema democrático va a consistir en que la ciudadanía sea aquella que exija a las autoridades una conducta ética ejemplar, y al mismo tiempo represente esa ciudadanía un reflejo de aquellos elementos que van a garantizar pues una verdadera vida democrática. Cuando se habla que nuestro sistema electoral va a tener dentro de sus características del proceso la independencia, la imparcialidad, la objetividad, la máxima publicidad, es una exigencia ciudadana hacia las autoridades y los partidos políticos, pero al mismo tiempo es una forma de vida que la ciudadanía en su ejercicio democrático ya tiene planteado. 2 asuntos rapidísimos. ¿Dónde puedo denunciar? Y también si lo puedo hacer de manera anónima. Claro, la primera se refiere a que, tratándose de materia electoral, no solamente se puede acudir ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En la institución de Procuración de Justicia, estamos hablando de la Fiscalía General de la República, tiene atribuciones para recibir las denuncias que van a ser canalizadas a la FEPADE para que ella, en ejercicio de sus funciones y facultades, la desahogue. Pero la ciudadanía debe tener claro que puede acudir a cualquier delegación de este organismo, de esta Fiscalía General, para presentar sus denuncias, y evidentemente también lo puede hacer en la FEPADE, que cuenta además con una serie de mecanismos acordes a nuestros tiempos que permiten recibir su denuncia de manera telefónica, que por supuesto después tendrá que hacer ella una ratificación, y ahorita trataré el tema de las denuncias de carácter anónimo, o inclusive en sistemas de carácter informático, donde pone de conocimiento al Ministerio Público una situación que será objeto de un análisis concreto. Pues Ever, un gusto como siempre poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Guadalupe, muchas gracias. Gracias también a usted por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo de Justicia Electoral a la Semana, le deseo que tenga muy buen lunes, que la pase usted muy bien, y le hago una invitación especial y muy atenta, una invitación a que nos siga en Plataforma Electoral. Es un canal de televisión por internet, hablando de las nuevas tecnologías, nosotros también le entramos, y este canal de internet, este canal de televisión donde tú precisamente tienes mucho que ver. Muchas gracias y que la pasen todos muy bien. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días.
Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.